Iglesia, buenos días, que el Señor me los bendiga y que el Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine para esta bendita y poderosa palabra dada por Él, para que la entendamos y la comprendamos. El tema se llama la misericordia de Dios, o sencillamente la misericordia, que usted sabe que viene de Dios. Entonces vamos a un profeta menor llamado Joel 2:12 al 13. Este es el tema que encabeza este mensaje. Dice: por eso pues ahora, dice Jehová, no el pastor, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Padre, te damos gracias en esta hora por la palabra, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine, nos recuerde todo lo que hemos visto de la misericordia de Dios, para poder llevar tu iglesia con mucho amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Qué claro es la palabra. Hay gente que rasgan el vestido o creen que por andar en una situación con el vestido ya están con Dios. Tú tienes que rasgar tu corazón, derramarlo delante de Dios, para que veas que no es la vestimenta, no es lo que muchos aparentan ser, es lo que debemos ser para Cristo. Amén, iglesia. Dice que el ayuno, el lloro, el lamento. Entonces, ¿cuántos quieren es llegar a Cristo? Pero no hay que ayunar, no hay que hacer nada de esto. Todo lo ponen tan fácil que así cualquiera es cristiano. Entonces, ahí tiene sus condiciones. Entonces, la misericordia es de Dios, pero tiene sus requisitos para recibirla. ¿Se ve que sí tiene requisitos para recibirlas? Entonces, ¿qué nos está pidiendo aquí el escritor bíblico? Rasgad vuestros corazones, de parte de Dios, del Espíritu Santo es que pide, porque no fue, eso fue iluminación para Joel, y nos dice para nuestros tiempos, no nuestros vestidos, y convertíos, dice muy claro, a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, el único que tiene clemencia. Tardo para la ira, no se acoge ira como usted y yo, es tardo para la ira. Y grande, eso sí, grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Para qué es la misericordia? Para evitarte el castigo, de ir al fuego eterno. Pero la disciplina la vas a tener aquí, quieras o no quieras, porque si peca. Entonces la conversión no es como muchos la pintan. Venga, hace una oración de fe y ya se salvó. Tiene requisitos. Y para recibir la misericordia de Dios, tenemos que hacerlo, como Él dice. Mire que vamos en la bienaventuranza. Vamos a Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Requisito principal: tienes que darla para poderla recibir, porque Dios da para poder recibir. Aquí el misericordioso es Él, y es lento para la ira. Haga usted lo mismo. Sepa que tiene que ser misericordioso y lento para la ira también. La palabra griega, eleo, es misericordia, gracia divina. En español, misericordia es virtud que nos indica a ser compasivo, perdón. Cuando hace usted todo eso, usted va a ser una persona que va a tener una alma, está sano, sirve para el provecho de nuestras almas cuando somos misericordiosos. Le vamos a Proverbios 11:17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo.
Nadie te atormenta, tú mismo te atormentas cuando no eres misericordioso. Hay muchas veces que tenemos que ser misericordiosos con el que menos cree usted. Así como Dios fue con nosotros, con unos temperamentos tan ácidos, y sin embargo Dios tuvo misericordia de nosotros. Y estamos aquí por eso, por su misericordia. Y se nos olvida eso, que tenemos que dar misericordia. Entonces viene una pregunta muy importante. ¿Qué significa misericordia? Porque muchos no entienden. ¿Qué significa misericordia? Vamos a ver lo que dice la palabra en otro profeta menor. Miqueas 6 al 8. ¿Qué significa misericordia? No, iglesia. Vamos primero mejor es a Mateo. Porque aquí lo que hablaba de Miqueas es otra cosa que les voy a decir. Mateo 9 al 13. Busca el significado de misericordia. Mateo 9 al 13. Mateo 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahí viene algo, y nos manda, y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué significa misericordia? Llamar al pecador al arrepentimiento. Por eso la iglesia, vuelvo y les repito, está llena de es. Siempre le he predicado en otras veces que la iglesia está llena de es. Hay muchos que dicen, se metió ahí para cobijarse o para oír a las cosas. No, si lo hizo sinceramente, Dios lo va a bendecir, lo va a cuidar, porque se arrepintió verdaderamente. Y esa es la misericordia, que aceptemos verdaderamente el arrepentimiento del otro y que nosotros sepamos perdonar también. Así como Dios es perdonador y tiene misericordia de nosotros. Vamos a lo que dice Osea, otro profeta menor. Oseas 6. Oseas 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Hay gente que llega y comienzan a sacrificarse en una Semana Santa. Flagelan el cuerpo. El otro se guarda jueves y viernes santo. Holocausto, sacrificio, haciendo cosas que no valen. Y eso lo hizo Cristo una vez para siempre. Pero te pregunto, ¿qué tan misericordioso eres con tu prójimo? Con lo que haces en tu vida. Ahí te quedan esas siempre preguntas interrogantes. ¿Qué tan misericordioso eres? ¿Qué tan ayunador eres? ¿Qué tanto ayunas? ¿Qué tanto lloras a ese Dios maravilloso? ¿Qué tanto rasgas tu corazón y no tu vestidura para el Dios del cielo? Segundo punto, ¿qué significa misericordia? No es holocausto, no es sacrificio. ¿Sabe qué significa? Tener misericordia por el pecador, por el que no conoce a Dios, para que venga al arrepentimiento. Segundo, no condenar al inocente. Mateo 12, del 1 al 8. Mateo 12, del 1 al 8.
En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Comió como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son hijos y son sin culpa? Pues digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Sí ve que a veces peleamos tonterías. ¿Quién es el día del día de reposo? El día que tú entras a Cristo, o Cristo entra en ti, más bien, entra al reposo para tu vida, todos los días. No es un sábado, no es un domingo, no es un lunes, todos los días debes de andar en reposo, porque no es sacrificio ni holocausto. ¿Qué haces con sacrificarte un sábado, un domingo y vivir como te da la gana? No sé misericordioso. Mire que aquí nos menciona a David, el mismo Jesús. ¿Qué estaba hablando Jesús? Del primer libro de Samuel 21, primer libro de Samuel 21 del 1 al 9. ¿Qué quería decir Jesús cuando les dijo: no oyó lo que hizo David los que andaban con él? Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto o que te envió y lo que te he encomendado. Yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y le dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no será santo hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueren quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Entonces, ¿cuántos condenamos
porque el sábado, el día de reposo, usted está en la gracia que todos los días deben ser iguales, porque está con Cristo. Él es el dueño y amo del día de reposo. Entonces, ¿qué es misericordia? No condenar a los inocentes. ¿Qué es misericordia? Llamar los pecadores al arrepentimiento. Eso debe de significar para ti misericordia. Quiero y no holocausto ni sacrificio. Claro, nos habla Dios en su palabra. Entonces, ¿qué pide Dios de nosotros? Lo que Él nos da. Él nunca te va a pedir lo que Él no te haya dado primero. Ahora sí vamos a Miqueas 6, 6 al 8. Para ver qué nos pide el Señor. A veces polémicas, contiendas, peleas por algo que no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú seas misericordioso, así como Él es misericordioso. Vamos a Oseas 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Él. Eso es lo que te pide. Esos son los sacrificios. Pero la gente ha agarrado otros sacrificios que no tienen que ver absolutamente con lo que Dios quiere. Mire que Jesús en Lucas 6:36, de lo que nos está diciendo Miqueas, nos dice Lucas 6:36. Es como un imperativo, es un imperativo. Sé, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Siempre le he dicho, Él nunca nos va a pedir lo que Él no nos haya dado primero, o nos haya demostrado de que Él lo hace. Él pide paciencia porque Él es paciente. Él te pide amor porque Él es amoroso. Él te pide que seas misericordioso porque Él lo es. Amén, iglesia. En Efesios 2:4, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Amén, iglesia. Bendito y alabado sea el Señor. De Él viene la misericordia. Si Jesucristo es Dios, de lógico tiene que pedírtela a ti también. Entonces vamos a mirar. Es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No lo crees? Yo me someto a la palabra. Mateo 23:23. Ya hablamos. Lo que pide Dios, misericordia. Ahora, ¿qué pide Jesús? Mateo 23:23. Que es el versículo que muchos utilizan para estar pidiendo lo que ya no debemos estar pidiendo. Pero lea, si lo vas a hacer, hazlo como está aquí. 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ahí está la palabra. Hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. No le dijo plata. Seguía la ley
pidiendo productos de la tierra sobre los diezmos. Porque es la mala interpretación que le quieren dar. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y está bien que diezmen la mente, el eneldo y el comino. Pero se están olvidando de lo principal. La justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué haces con echar millones y no eres misericordioso? ¿Qué haces con echar tanta plata y no tienes fe? ¿Qué haces con darle tanto a Dios y no eres justo? Porque lo estás recibiendo eso, con soborno, con cosas que no le agradan a Dios. Tu ofrenda también es perdida. Hágalo de corazón. Hágalo como se debe hacer. Para ese Dios grande y maravilloso, que no acepta el soborno, no quiere ninguna clase de pecado. Él es maravilloso. Y ahí está un ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y les dice, hipócritas. ¿Qué hacían? Diezmaban. De acuerdo a la ley. Productos de la tierra. Dile a la iglesia eso. Cuando usted ve la ofrenda, había dinero y había cosas. Ella echó moneda, la viuda. Pero aquí dice que diezmaban productos de la tierra, así como lo dice la palabra en el Antiguo Testamento. Los diezmos, la cría de los ganados, producto del grano, el trigo, el aceite. Entonces eran diezmos que había que darlos en la ley. En la gracia vas a dar todo tu corazón. Vas a rasgar tu corazón para Dios. No es una vestidura, no es una chaqueta, una corbata. Es tu corazón delante de Cristo el que tiene que primar. Y la misericordia. No hacían misericordia ni con las viudas, ni con los huérfanos. Eso le pasó a Sodoma y Gomorra. Abundancia de pan. Pero se olvidaron de las viudas, los huérfanos y de todo. Y esa es la iglesia, que de pronto hoy está caminando así, como la Odisea, llenas de plata y tesoro, pero ciegos, desnudos y miserables, que tienen que echarse el colirio de la palabra de Dios para que puedan ver la verdad de las cosas. En Lucas 10:37, ¿qué nos dice Jesús? La parábola del samaritano, que venía bajando un hombre por el camino de Jericó y lo dejaron unos ladrones tirados allí. Y nadie, pasó el sacerdote y lo miró de lejos, pasó el levita y lo miró, pero venía un buen samaritano y hizo la obra que no hicieron los que estaban dentro de la iglesia. Y así vemos muchas cosas hoy. El que debe de hacer la obra de misericordia no la hace, sino el que está afuera, que se le ve una actitud más de cristiano que los que están dentro de la iglesia. Entonces miren en el versículo 37, Lucas 10:37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué hicieron? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El 36. Y en el 37 está la respuesta. Él dijo, el que usó de misericordia con él, con el que estaba allí tirado. Ya. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué nos pide Dios? Misericordia. ¿Qué nos pide Jesús? Misericordia. ¿Y qué nos pide Pablo, al que llevó Jesús al tercer cielo y le mostró las maravillas? Y Pablo de allá bajó diciendo, todo lo considero basura. Unas traducciones dicen estiércol por la obra de Dios. Él vio cosas hermosas allá y vio que lo que aquí no se compara con lo que él vio. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso? Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén, iglesia. ¿Qué nos está pidiendo Dios? La misericordia. Es la que se está perdiendo día tras día. La gente ahora es inclemente. No tiene que ver ni la misma familia. Los hijos tan rebeldes, familiares, vecinos. Usted no tiene, hoy no ve usted misericordia. Todavía hay unas partes más que en otras. Partes que usted no sabe ni conoce a nadie. Usted puede caer tirado en la calle y nadie se duele de usted. Y eso es lo que vemos hoy. Entonces se habla mucho de la misericordia de Dios, pero tiene requisitos. Si no la haces, tampoco la vas a recibir. Y tiene que ser en vida. Entonces surge una pregunta. ¿Con quién hay misericordia? Muy importante. Con los que lo amamos. Y vamos a Éxodo. Remontémonos al Pentateuco. Para ver qué nos dice la palabra. En Éxodo 20. Si usted pone a leerlo de Éxodo del 21 a llegar al 5, encuentra que la desobediencia a la idolatría trae castigos hasta la cuarta generación. Pero cuando usted viene al versículo 6, Éxodo 26, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero si usted lee lo anterior y dice, no te hagas idolatría, no te hagas imágenes, no tengas ídolos de ninguna clase, ni de lo que está arriba, aquí y debajo de las aguas en la tierra, porque yo soy tu Dios, celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Léalo. Léalo. ¿Para quién es la misericordia? Para los que lo amamos y guardamos sus mandamientos. Amén, iglesia. ¿Y qué es guardar los mandamientos? Uno de esos, guardar, quítate toda idolatría que tengas. Y verás ver cómo tu vida cambia. Hágalo. Mire que en Deuteronomio, la segunda ley al pueblo de Israel, 5:10. Deuteronomio 5:10. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Se lo vuelve a repetir y nos lo está diciendo a nosotros hoy en Cristo Jesús. No es como lo muchos dicen. La misericordia de Dios me va a llevar, haga lo que usted quiera hacer. Ojo que tiene requisitos. Las promesas tienen normas, no es como te las quieren dar. Venga y reciba todo. No te dicen los deberes, sino los derechos que tú tienes. Y esa es la falsedad que vemos hoy en día en un pueblo evangélico cristiano. Que dice ser, pero de pronto no lo están siendo. Segundo, los que lo invocan. Los que los invocan o los que lo invocamos. Salmo 86:5. Salmo 86:5. La palabra es totalmente clara, iglesia. Lo que necesitamos es leerla. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Pero la gente quiere decir, no, todo, ya tuvo misericordia, sube para el cielo. Ya llevamos de esa pregunta, llevamos dos respuestas. Para los que lo amamos, para los que lo invocamos. Tercero, para los que le tememos. Salmo 103, 17 al 18. Salmo 103, 17 al 18. Dice, mas
La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre todos los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén, iglesia. Esa es la palabra que debemos nosotros siempre escudriñar. Y no nos dejamos meter cuento. Que la misericordia es para todo el mundo, que es lo que no se le agota a Dios. Sí, no es verdad. Pero tiene sus requisitos. Tiene sus normas que hay que cumplirlas. Ya vea que llevamos para los que lo amamos. Tú amas a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Vamos a ver donde Jesús nos pide. En Mateo 22, 37, ¿qué nos pide el Señor? A ver si tú lo amas así. Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 al 40. Tú lo lees en casa. Ah, que yo lo amo, pero ¿cómo tienes que amarlo? Y vamos a Lucas 1:50, los que le temen. Vamos a ver qué nos dice en el Nuevo Testamento. Lucas 1:50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Si usted está mirando, no es como le han pintado el tigre. A veces lo pintan de una forma y es de otra. Entonces, ¿cómo te han pintado a ti la misericordia? Que hagas lo que tú quieras, el día que te mueres, te vas para el cielo. Porque como la misericordia de Dios no se agota, la va a tener y te vamos a probar que no es así. Pero que sí es misericordioso, eso no puede negar, y que si usted busca, el arrepentimiento le va a llegar. Cuarto, los que lo alaban o lo alabamos. Salmo 106:1. Entonces aprendemos cada día más sobre la palabra para que no caigamos en doctrinajes falsos que nos prometen, pero que no vamos a ver cumplimiento porque no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuarto, Salmo 106:1. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre son su misericordia. Mire, qué cosa tan maravillosa. ¿Con quién hay misericordia? Un interrogante maravilloso que tuvo 4 respuestas. Con los que lo amamos, con los que lo invocamos, con los que le tememos y con los que lo alabamos. ¿Tú haces eso en tu vida para Dios? Si lo estás haciendo, maravilloso. Pero ahora vamos a la parte inversa. Pero primero, antes que lleguemos, vamos a ir a Tito 3:5. Para ver qué nos dice la palabra para culminar estas 4 respuestas que tuvimos. Y qué nos dice la palabra en una carta a un joven llamado Tito de parte de Pablo. Tito 3:5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Tito 3:5-6. Entonces no es por tus obras, no es por tus holocaustos, por tu sacrificio, es por su santa misericordia.
No porque tú hayas hecho obra de ninguno. Él te salvó y me salvó a mí. Y te seguirá salvando a los que lo buscan. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Con quién no hay misericordia? Ah, pero no hay que es para todos. Eso es lo que te han dicho toda una vida. Pero es lo que nosotros tenemos que escudriñar siempre. ¿Con quién no hay? Allá es con quién hay misericordia. Aquí es con quién no hay. También va a tener 4 respuestas. Pregúntele a la Biblia y ella le contestará. Es la palabra de Dios. Con el que no la hace, ¿qué es la misericordia? Vamos a Mateo 18, 23 al 35. Dios nos dejó ejemplos, Jesucristo, tan grandes que si los analizáramos, no cayéramos en tantas tonterías. Mire que hay una comparación. Entonces vamos a Mateo 18, 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué lo movió? Lo que él estaba haciendo. Un acto de reconocer, de arrepentimiento de esto y que le tuviera paciencia. No le negó la deuda. Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Oiga, acaba de salir de un acto misericordioso y de una cantidad de dinero. Y está ahorcando al que le dio una miseria. Y así mucha gente. Dios le perdonó tantos pecados y tantas cosas y quiere matar al otro por una miseria. O por una tontería que le diga. O por una palabra que le diga. Y usted sabe las palabras en contra de Dios que usted hablaba. Ponte tú en ese punto para ver. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, le repitió lo mismo: Dios hace las cosas tan maravillosas, te voy a poner que te resumen los oídos lo mismo que estabas haciendo allá, ¿ya? Con este. Postrándose a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia. ¿Qué le dijo el anterior? Conmigo y yo te lo pagaré todo. Se repite la escena totalmente. Mas él no quiso, aquel sí quiso, pero él ya no quiso, ¿ya? Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén, gloria a Dios. Qué reflexión tan hermosa para que tú y yo podamos tomar. Que tenía una deuda tan grande y Dios se la perdonó. Y él no quiso perdonar una ofensa tan pequeña, porque terminamos en la ofensa o en una deuda y lo echó a la cárcel. ¿Cuántas veces hacemos tú y yo lo mismo? Y se nos olvida de a dónde Dios nos sacó y nos perdonó tantas ofensas y deudas, y todavía seguimos creyendo que no es así.
con ese no va a haber misericordia. Porque aquí no lo mostró el Señor, que no la hubo porque no la tuvo. Y vamos a lo que dice Santiago 2:13. Aquí le ponemos la firma del Señor, para que usted diga, nadie me lo dijo. Santiago 2:13. 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará. No dijo se hizo. Quedó para todo el tiempo cuando nos toque ir al tribunal de Cristo. Ahí es donde va a aparecer lo que hiciste y lo que no hiciste. De dónde tuviste y dónde tuviste. Se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Quieres quitarte el juicio de Dios? El justo juicio de Dios. Haga misericordia. Conviértase verdaderamente, sea justo y viva por fe. El justo por fe vivirá. Amén, iglesia. Primera respuesta. Segunda respuesta. El primero, el que no hace misericordia. Segundo, al malo. Mateo 21, 33 al 46. Y usted sabe qué hace. A los malos les hacen una cantidad de rituales y los mandan para el cielo. Y usted está creyendo que su familiar está allá en la paz del Señor. Y resulta que murió borracho. Era un asesino sin arrepentimiento. Era un adúltero, un fornicario, un idólatra. Y te hacen creer que apunte misa ya te lo van a sacar de allá del purgatorio, donde está purgando y que las penas. Tiene que purgarse usted ahora con la palabra para que salga todo lo malo. Con buena palabra sale lo malo. Y cuando usted se purga sale lo malo. Es una comparación que le estoy haciendo. Entonces Mateo 21, 33 al 46. Otra parábola. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, ya estamos llegando el tiempo de la venida de Cristo, envió su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Comparación, los profetas que mandaron antes de Cristo, ¿qué hicieron con ellos? Exactamente lo mismo. Envió de nuevo otro siervo, los apóstoles, más los primeros, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente le envió a su Hijo Jesucristo, descendió a su hijo diciendo, tendrá respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosles. Vinieron profetas a la viña de Israel, Dios es el labrador, mandó profetas, apóstoles, evangelistas, los mataron, mandó a su hijo, lo mataron. Entonces, seguimos. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron, este sí, este es el heredero, venid, matémosles y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Qué buena pregunta hace Jesús. Le dijeron, respuesta de ellos, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Los gentiles. Agarramos la viña para dar fruto a su tiempo para el Señor. Jesús le dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios
será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Se le quitó a Israel, está ciego, entontecido, atado, entenebrecido, y se le ha dado a gente que da fruto. ¿Qué tanto fruto estás dando para el reino de los cielos? Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenían por profeta. Amén, iglesia. Qué bueno y maravilloso. ¿Con quién no hay misericordia? Con los que no hacen misericordia. ¿Con quién no hay misericordia? Con los malos. Y ya hay unos que están por la eternidad en el abismo, en el Hades, en el Sheol, y pasarán al lago de fuego por los siglos de los siglos. Miramos bien claro. Tercero, a los ricos sin Dios. Lucas 16, 24 al 26. Que la riqueza en sí no son malas. Malo es lo que tú hagas con el dinero, sea bueno o sea malo. Si haces bien, bendecido será. Si haces mal, caerás sin misericordia al Sheol o al lago de fuego. Lucas 16, 24 al 25. Resulta que Lázaro y el rico, esta ya no es una parábola, porque la palabra no tiene nombre propio. Aquí hay un nombre propio, Lázaro. Las anteriores que dimos eran unas parábolas, que son la realidad de la vida. Aquí hay un nombre propio. Y dice la palabra, resulta que Lázaro, llagoso, iba todos los días de ese tipo rico a clamar por un bocado de comida. Eso es misericordia. Y no hacía misericordia. Lo echaba de ahí. O que le dieran lo peor. Total era sacarlo de allí. Y así te va a mandar Dios a probar muchas veces a ti. Con llagosos. Con gente que no tiene nada. Y tú lo puedes mandar a trabajar. Pero no haces el acto de misericordia. En cambio, Dios no nos mandó a nosotros a trabajar, sino que nos perdonó y nos tiene llevando una vida buena en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Lucas 16, 24, 26. Entonces él, ¿quién es él? Esto lo dijo Jesús. El rico. Dando voces. Ay, no se había muerto. Ya hay que no había, pagó con la muerte. Ay, ¿por qué sale allá? Para que vea que la muerte no es el pago de las cosas. La muerte es donde te vas a dar cuenta a dónde vas a estar tú por la eternidad. Tienes que ganar en esta vida. Vos se dijo, Padre Abraham. ¿Por qué no dijo Jesús? Porque Abraham era el padre de la fe. Y estaba el seno de Abraham. Cuando Jesús vino, se acabó el seno de Abraham, quedó el cielo y quedó el infierno. La tierra aquí donde estamos viviendo. ¿Qué te ganas el cielo o el infierno? De mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Por qué no se acordó de otro, sino de Lázaro? Porque a él fue el que no le hizo él misericordia, y era el que le mandaba a Dios para probarle qué hacía con su riqueza. Y así muchos van a caer al infierno, a la llama. Pero Abraham le dijo, hijo, estaba dentro de la iglesia, le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también, males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.
¿Por qué pedía misericordia y no la hubo? Porque él nunca la tuvo con Lázaro. ¿Y por qué pedía a Lázaro? Porque allá te va a recordar todo lo que dejaste de hacerle a la gente. Para que vea que eso va a ser un lugar de sufrimiento. Diferente a Dios. Con Dios no te va a recordar los pecados, ni lo que hiciste dejaste de hacer, porque te arrepentiste verdaderamente y vamos a estar en un tiempo de tranquilidad, de paz por la eternidad con Cristo Jesús. Amén, iglesia. Nos queda bien claro. Y el cuarto punto, eso se está viviendo en la iglesia que se llama hoy Iglesia de Cristo, o la iglesia apóstata, o la iglesia de Cristo, porque los hay. Porque la iglesia que estaba en Roma era una iglesia cristiana. Entonces vamos a ver qué le habla Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Romanos 1, 31 al 32. Aquí es donde encontramos la culpabilidad de la humanidad. Mire que no es culpa de Dios, es culpa de que usted no haga lo que Dios le pide. Y mire cómo los trata Pablo en esta carta. Romanos 1, 31 al 32. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso es lo que vemos hoy en día. Gente que se llama cristiana y no tienen misericordia de nadie, ni de ellos mismos. Quienes habiendo entendido, lo entendieron, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. El pecado está en la práctica. Todo el que practica el pecado es hijo del diablo. Y todo el que no practica la misericordia va para el diablo. Entonces la misericordia es una práctica diaria que debemos tenerla dentro y fuera. Entonces, ¿qué tanta misericordia tienes tú con tu pareja? ¿Qué tanta misericordia tienes tú con tus hijos? Con tus vecinos, con tus hermanos, en la fe y en la carne. ¿Qué tanta misericordia tienes con las autoridades? O los juzgas, o oras por ellos. Es un acto de misericordia, no es que se lo merecen. Por eso la misericordia viene de Dios y nos la dio a nosotros sin merecérnosla. Y sin embargo clamamos a Él, nos arrepentimos, pero hicimos eso. O si no, tampoco la tuviéramos. Entonces mire que así hay iglesias. Pero después de mirar 4 y 4, vamos a ver cómo la conseguimos la misericordia. Para que vea que se ajusta a lo que dimos. Vamos a Proverbios 28:13. En los escándalos que se oyen hoy en día, fuera y dentro de la iglesia, eso es lo que nos toca. Orar por misericordia de Dios. Para ver si Dios y ellos se regeneran, se arrepienten y vuelven a los caminos, a la senda antigua y puedan ganar el cielo. Porque mientras vivan hay oportunidad, pero tienes que confesar tu pecado, arrepentirte y no volverlo a hacer más. Proverbio 28:13. Hay una pregunta aquí. ¿Cómo conseguirla? Respuesta de Dios para nosotros a través de este interrogante. Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Vio? Vuelvo a repetirles. El que no se encubra, hombre, delate el pecado, dígalo, háblelo. El que encubre sus pecados en plural no prosperará, porque hay gente estancada que no se les ve porque encubren el pecado. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El hecho no es confesarlo, el hecho es apartarse. David confesó el pecado, Natán le sacó la verdad, pero usted no oye decir más que cometió otro adulterio. Se apartó. La mujer adúltera no volvió más a adulterar. Y es lo que a veces no hacemos. Eso se llama practicar el pecado. Está arrepintiéndose de lo mismo y volviéndolo a hacer.
cometió un adulterio, se arrepintió y vuelve y lo hace. Vive cometiendo fornicaciones y haciéndolo. Y cree que con una oración ya se puso en paz con Dios. Y vuelve y lo hace. Porque no había un arrepentimiento verdadero. Aprenda eso, iglesia. Que cuando usted se arrepienta, sea verdaderamente, no rasgue la ropa. Rasgue el corazón delante de Dios, que es lo que nos dijo el profeta Joel. Ese es el verdadero arrepentimiento, va a tener verdadera misericordia de Dios. Vamos a Lucas, otro punto, de ahí mismo, Lucas 11, 15 al 20. Lucas 15, 17 al 20. Lucas. Que nos quede claro. El hijo pródigo hizo un acto verdadero de arrepentimiento, reconoció primeramente que había pecado contra Dios, segundo que había pecado contra su padre, pero dijo: no merezco ni ser hijo. Eso conmovió al Padre a misericordia, y eso es lo que conmueve a Dios a darnos misericordia a nosotros cuando lo hacemos verdaderamente. Pero hay gente que vive cometiendo el mismo pecado y vuelven otra vez. Perdóname, Señor, porque forniqué, y vuelve otra vez. Y creen que están en el cielo ya. Eso se vuelven transgresores, practicantes del pecado. Y llega el momento que llegan a ser mentes reprobadas, que ya no les importa pecar, no les duele pecar. Eso es lo que vemos hoy en día. Una cantidad de cosas graves dentro de las iglesias. Lucas 15, 17 al 20. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pidió la herencia, fue y se la gastó con prostituta, y ahí vinieron las consecuencias. Me levantaré, no dijo ayúdame a levantarme. Él mismo propuso, me levantaré e iré. No se quedó. E iré. Reconoció a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No dijo Padre contra ti, primero contra Dios y después contra el Padre. Pero hay gente que no quiere ni siquiera. Están hablando mal de la gente y no van a pedirle perdón. Y ahí se están llenando de pecado, de pecado. ¿Por qué? Si usted es un cristiano, el que no perdone no será perdonado. Entonces mire que dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén, iglesia. Si usted sigue leyendo en casa, va a encontrar un hermano rebelde, el hermano mayor que no quería que su padre se conmoviera a misericordia. Y así hay gente en los hogares, hermanos, que no le importa que el otro se pierda. Tenemos que orar por misericordia a Dios, para que ese hermano borracho, mentiroso, prostituto o prostituta venga a Cristo y sea reconciliada con Él. Porque Dios no vino a salvar a los justos, sino a los injustos. No vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Eso es misericordia quiero, y no juicio, ni sacrificio, ni holocausto. Quiero es eso, amor. Un amor misericordioso que actúe, que obre y muestre que en realidad está con Dios. Entonces vemos ese pasaje del que no confiesa sus pecados, los encubre, no prosperará. ¿Cómo pretendes prosperar espiritualmente? Si estás guardando pecado y no tienes misericordia, la misericordia tuya no existe, ni por ti mismo, porque te estás perdiendo. Porque yo la misericordia la hago no es porque yo o la otra persona se la merezca, sino porque me salva a mí y me hace bien para mi alma. Recuérdese que le dije en Proverbio 11:17 que eso trae grandes bendiciones para el alma. Y concluimos: buscar la sabiduría. Sin esta sabiduría, usted nunca va a tener la verdadera misericordia que viene de Dios.
A veces tenemos misericordias mentirosas. A veces pedimos la misericordia de Dios y nos vamos a pecar otra vez, a hacer lo mismo que estamos haciendo. Mientras tú no tengas un arrepentimiento sincero, verdadero, te va a pasar como Sodoma y Gomorra. Dios los llamó a un arrepentimiento verdadero y no quisieron. Y así está la gente hoy. Y creen que con una oración ya están en el cielo. Con unos rituales ya te mandan para el cielo. Y ni siquiera tuviste misericordia con los que estaban dentro, ahora con los que estaban fuera menos. O sea, aprendamos lo que quiere decir la palabra misericordia. ¿Se acuerda que la palabra eleu en griego, misericordia, gracia divina? Es una gracia divina, solamente de Él viene la misericordia. Y por tú amarlo a Él y obedecerle, tú lo vas a dar también, aunque no se lo merezca la persona. Porque es algo que tiene que salir del corazón. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. A veces decimos, no me gusta la hipocresía, y no haces misericordia. Estás en el mismo plano. Un hipócrita. Por eso es que las palabras a veces las decimos y no caemos en cuenta que estamos haciendo cosas peores. Tenemos que centrarnos verdaderamente en lo que la Biblia le dice y apartar. Mejor es a veces callarse, estar tranquilo, orar, ayunar. Los ayunos son muy buenos, porque Joel lo que nos está diciendo, que Dios quiere ver que usted hoy rasgue su corazón, ayune, ore, se lamente, llore, pero delante de Él, y no delante de los problemas ni de la gente. Es delante de Dios. Quiere ver un acto tuyo, que tú rasgues tu corazón y no tu vestidura. Porque eso es lo que hacen muchos. Cambiar de lenguaje, no. Cambiar de lenguaje, hay que cambiar el lenguaje que tenemos. Pero no es ponerte un faldón largo, si es mujer, y andar tú como una persona que cree que la vestimenta o la vestidura es la que te está haciendo aptos para los reinos de los cielos. Si no has cambiado tu corazón. Si todavía eres una persona odiosa, rencorosa y no tienes misericordia, te vas a perder. Oremos esta palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra maravillosa. Entendimos lo que es misericordia quiero, y no sacrificio ni holocausto, sino que nuestro corazón sea puesto verdaderamente delante de ti, arrepentidos con toda nuestra mente, nuestra alma, con todo nuestro ser, para adorarte y glorificarte. Señor, te damos gracias y ponemos, Señor, el mundo bajo tu presencia. Tú lo tienes bajo tu presencia, pero los actos que están haciendo de inmoralidad, inmisericordias, los ponemos delante de ti, Señor, porque se ha acabado la palabra de Dios. Hoy no está fluyendo como debe fluir, de donde debe de venir, que es de tus líderes, de tus hijos, de tus santos. Y muchos están distorsionando la palabra y llevando lo que no es. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes hasta el final, sin desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino centrados y puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, por el cual entramos al cielo, por un acto de misericordia que Dios tuvo a través de Cristo y del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos de dar de gloria, de gracia lo que recibimos de gracia, para dar de gloria en gloria y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al que vive